El siguiente vídeo vamos a intentar hacer trading utilizando en primer lugar una sola media y posteriormente vamos a intentar hacer trading con dos medias. Lógicamente se puede utilizar una única media móvil para poder generar señales de compra y venta. La señal de compra aparecerá cuando los precios corten a la media hacia arriba y la señal de venta cuando la corten hacia abajo. En el siguiente gráfico lo que hemos hecho ha sido trazar la media móvil y a su vez el histograma de indicador de volumen. Como hemos dicho anteriormente, lo que podemos hacer es ver cómo los cruces de la media hacia abajo con respecto a los precios son niveles de compra, o dicho de otra manera, el cruce de los precios hacia arriba sobre la línea de media son niveles de compra y a la vez niveles de venta. En el momento que los precios corten hacia abajo la línea de media, estaríamos hablando de señales de venta. También hemos dicho que la línea de media se puede considerar como nivel de soporte en una dirección alcista del mercado cuando la media esté por debajo de los precios y como nivel de resistencia cuando esté por encima. Y cuando los precios se desarrollan según una tendencia bajista, si la media está por encima, actuará como nivel de resistencia y si está por abajo, actuará como nivel de soporte. La base en la cual se fundamenta que el cruce de los precios sobre la media actúan como señales de compra o venta es por ese comportamiento que tienen las líneas de media como niveles de soporte y resistencia. Si analizamos, como hemos dicho, el gráfico que tenemos en pantalla, podemos ver cómo podríamos trazar las zonas donde se producen los cruces de los precios con la media y podríamos establecer señales de compra o de venta. Señalaríamos todos y podríamos establecer señales de compra o venta. ¿Todos los cruces que se producen son señales de compra-venta? Pues en principio no, ya que hay que tener en cuenta que todas las señales no son señales verdaderas y por lo tanto buscamos una confirmación. Una confirmación debido a que las medias, como hemos dicho, representan indicadores retrasados y no anticipan. Y a su vez hemos incluido en el gráfico el histograma de volumen, de tal manera que lo que buscamos es, para evitar esas señales falsas, que esos cruces vayan acompañados con aumentos de volumen. Por lo tanto, si analizásemos conjuntamente los dos gráficos, si encontramos aquellas zonas en las cuales aparece un cruce de los precios de forma ascendente a la línea de media que nos está actuando en ese momento como nivel de resistencia y a su vez eso está acompañado con alto volumen de contratación, pues tenemos más fiabilidad de que esa señal de compra sea una señal verdadera. Para evitar posibles señales falsas, existen traders que lo que hacen es esperar a que la media tenga la misma dirección que el cruce del precio para confirmar esa señal. Se busca que haya un paralelismo en el desarrollo tanto del precio como de la línea de media. Otra manera de poder evitar esas señales falsas es utilizar lo que se denomina un filtro de señal, que consiste en que el precio de cruce, cruce a la media en un determinado porcentaje para dar validez a la señal.
o bien que el cruce del precio sobre la línea de media se produzca en todo el rango o gama de precios de esa sesión. Otro filtro es utilizar el tiempo, que consiste en esperar 2 o 3 sesiones, 2 o 3 días para dar validez a la señal y que durante esas 2 o 3 sesiones los precios se mantengan por encima de esa media. Por lo tanto, si lo intentamos plasmar gráficamente, en el primer caso lo que buscamos es que si la línea de media está actuando de esta manera y en un momento determinado los precios vienen y lo que hacen es cortarla de forma ascendente, aquí se nos ha generado esa señal de venta, lo que se busca es que la media gire y se vaya desarrollando de la misma manera que se desarrollan los precios. En ese momento, a este nivel, pues podríamos estar diciendo que se nos ha confirmado esa señal. Otra manera es que se cruce la línea de media y la línea de precios, es utilizar un porcentaje. Se nos genera la señal y se confirma cuando ese cruce o bien se produzca en todo el rango de precios, como hemos dicho, o haya un determinado porcentaje. Consideramos que en el momento que los precios suban desde el punto de corte un tanto por ciento, pues lo que hacemos es dar validez a la señal. Y en este instante daríamos validez a la señal. O bien que buscamos que en el momento que se produzca ese cruce, pues en la siguiente sesión, es decir, en 1, 2 y 3 sesiones, los precios estén por encima de la línea que ha sido rota, la línea media que ha sido rota, para poder validez a la señal. Y en este momento, en este instante, daríamos validez a nuestra señal de, en este caso, de compra. Lógicamente, conseguimos dar más información a nuestros gráficos y por lo tanto mejorar nuestra estrategia de trading, nuestra estrategia de operación, si añadimos otra media a nuestro gráfico. Otra media, en este caso, de un periodo mayor. El principal método que se utiliza en este caso para hacer trading con dos medias es utilizar una media larga y otra corta. Necesitamos dos medias de distinto periodo y mediante el cruce de las medias podemos hacer trading. El criterio que se sigue es que se producen señales de venta cuando la media corta cruza hacia abajo a la media larga y la señal de compra se produce cuando es la media corta la que cruza hacia arriba a la media gráfica, a la media larga, perdón. En el siguiente gráfico hemos trazado dos medias, una corta y otra larga. La media corta está representada de color negro y la azul es la media larga. Buscamos los cruces que se producen entre las medias. En este caso no estamos buscando cruces de precios con las medias, sino cruces de las medias entre ellas, y por lo tanto tendremos señales de compra y venta como las que tenemos indicadas en pantalla. Cuando la flecha es hacia arriba, está indicando hacia arriba, estamos reflejando un punto en el cual se está produciendo ese cruce de las medias con los criterios que hemos establecido anteriormente y por lo tanto estamos generando una posible señal de compra. Y cuando estamos indicando con una flecha apuntando hacia abajo, la señal de venta. Lógicamente, en principio, podríamos pensar que en el momento que se producen
esos cruces estaríamos ya hablando de señales de compra y venta, y por lo tanto nuestra manera de trading sería muy sencilla. Utilizaríamos dos medias y a partir de ahí pues hacer trading. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como en todo, necesitamos confirmación y a la vez tenemos que hablar de falsas señales. Hemos dicho en varias ocasiones que las medias son indicadores que tienen un cierto delay, tienen un cierto retraso. Por lo tanto, las señales que se producen están un poco retrasadas con respecto a la utilización de una única media, y por lo tanto tenemos que andarnos con mucho cuidado. Pero a la vez, lo que conseguimos al añadir otra media es reducir de una manera muy importante las señales falsas que nos dan los cruces de las medias, o las señales falsas que nos daba el simple cruce de una media con el gráfico de precios. Otra manera que existe de operar con dos medias es utilizar un filtro, de manera que se tomará posición, o no se tomará posición hasta que el precio del valor no esté por encima o por debajo. Es decir, buscamos que no solamente se produzca ese cruce entre las dos líneas de medias, sino que además buscamos dónde están situados los precios, intentando cómo operar de la misma manera que hacíamos cuando teníamos solo una media. Lógicamente, a la hora de trabajar con las medias, lo primero que hacemos es trazarlas en el gráfico de precios. Vamos a intentar trabajar con un ejemplo práctico para ver cómo es posible hacer trading con dos medias, pero cómo también tenemos que tener cuidado a la hora de saber utilizarla.